Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mi Primera Casa, hoy con la intención de tener finanzas claras para poder tomar decisiones importantes. Y nos acompaña precisamente para hablar acerca de la ley de vivienda Jimena Encapié, quien es asesora de esta ley de vivienda y quien nos va a hablar un poco más acerca de esto, lo que son los abonos inteligentes y todo este proceso que podemos llevar a cabo para facilitar nuestros créditos hipotecarios. Hola Jimena, bienvenida a Mi Primera Casa. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Para mí es un gusto poder estar aquí para brindar esta información a todas las familias colombianas que ya cuentan con créditos hipotecarios y que de pronto aún no conocen en qué consiste esta ley de vivienda, que ahorita últimamente en redes sociales suena muchísimo, pero entonces de pronto les da susto. Entonces, qué bueno que hoy nos puedan acompañar y aprendan algunas cositas que yo sé que les van a servir muchísimo en el transcurso de la vida de su crédito. Empecemos hablando y contándole a la gente de qué se trata exactamente el abono inteligente a capital en un crédito hipotecario. Listo, sí, idea. Normalmente el abono inteligente a capital es una palabra o un nombre que le estamos poniendo a, a un abono que normalmente no es el nombre que debería, ¿cierto? Es algo ya que se conoce así en redes sociales, el abono inteligente a capital, pero pues en sí es un abono que se hace extraordinario. Pero hay una diferencia que es muy importante tener en cuenta. Hay abonos extraordinarios que tú haces directamente en el banco, en tu entidad financiera, donde muchas entidades de pronto te exigen a ti que pagues 3 veces más el valor de tu cuota para que sean recibidos o y de pronto te reciben montos más altos, no pequeños montos, ¿cierto? Ese es un abono extraordinario. También los abonos extraordinarios no generan ningún compromiso donde tú digas mes a mes yo tengo que llevar esa misma cantidad. No. El abono inteligente a capital, ya como su nombre lo dice, ya es una estrategia, ya es algo más inteligente, donde nosotros vamos a garantizar que el boquito que tú le subas a tu cuota sí se vaya completamente al capital y no se nos desvíe ni a intereses ni a seguros. Mientras que un abono extraordinario que tú haces directamente en la entidad sí puede pasarle eso. No voy a decir que siempre, pero la mayoría de veces sí sucede así, que no se va completamente el capital ni baja el tiempo como nosotros buscamos. ¿Y este abono inteligente a capital sirve solo para créditos hipotecarios o también lo podemos aplicar en otro tipo de crédito? Normalmente, casi todos los créditos uno puede hacer abonos a capital, pero el abono inteligente, ese concepto que manejamos últimamente, se maneja más con las hipotecas. ¿Por qué? Porque vamos avalados por la misma ley, que es la ley 546 del 99, ¿cierto? Entonces, con las hipotecas tenemos ese respaldo de esta ley y vamos a tener resultados efectivos. Ya con las otras metodologías de crédito es algo diferente. En este caso es hipotecas o leasing habitacional o todo lo que sea con garantía hipotecaria. eh, lo que se va a explicar el día de hoy lo va a cobijar no más a ese grupo. Y cuando una persona, por ejemplo, hace abonos inteligentes a capital, ¿qué cambia realmente? ¿El tiempo del crédito, el valor de la cuota o los intereses totales del crédito al que estamos aplicando este Voy. beneficio? Es importante hablar del abono extraordinario. El abono extraordinario, cuando nosotros lo hacemos, vamos al banco, damos el dinero extra que tenemos, que nos quedó, y no genera ningún cambio en el extracto, ¿cierto? Pero resulta que cuando hacemos abonos inteligentes a capital, sí hay un cambio completamente. Primero, en el extracto cambia la cuota. Obviamente, en este caso, como estamos hablando de abonos inteligentes, es porque nuestra cuota va a subir. Entonces, nuestra cuota va a quedar más alta de lo que la teníamos. La distribución de la cuota, que es supremamente importante. Ya vamos a mirar cuánto se está yendo a capital, a intereses, y obviamente si yo hice un abono inteligente a capital, la distribución va a cambiar y el capital va a aumentar, ¿cierto? Normalmente si tú miras la distribución de tu cuota en un extracto bancario, está arriba intereses, que más o menos el 90%, y aquí abajo el 5% a capital o el 10%.
Lo que nosotros hacemos con un abono inteligente a capital es que en la distribución de tu cuota ya esto se va a ir equilibrando, dependiendo del abono que tú hagas, ¿cierto? Entonces, buscamos que se iguale intereses con capital o que sobrepase capital, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un cambio, la distribución de la cuota, el aumento de la cuota y obviamente lo que más nos interesa, la disminución de tiempo. Si nuestro crédito dice que le faltan 360 cuotas y bajamos con el abono inteligente a capital, lo bajamos a 60 meses, o sea, 5 años, pues ya no va a decir que cuotas pendientes 360, sino 60 meses. Entonces ahí se genera un cambio muy grande en el extracto que también va a generar mucha tranquilidad a la hora de que el usuario tenga esto ya aplicado. A diferencia que con un abono extraordinario no se generan estos cambios. Muchas entidades pueden decir, yo te recibo el abono extraordinario, pero yo no te genero ese cambio en el extracto, ¿cierto? Entonces, ahí uno no tiene como esa seguridad y esa garantía de que sí se aplique como uno desea. ¿En qué momento es el indicado para que las personas empiecen a hacer este tipo de abono inteligente en sus créditos hipotecarios? Bueno, eso es supremamente importante. Normalmente cuando sacamos un crédito hipotecario, la primera mitad del tiempo siempre vamos a abonar mucho más a intereses que lo que se va a ir a capital. Entonces, la idea y lo maravilloso fuera que iniciando el crédito tú puedas hacer este tipo de proceso de acogerte a la ley de vivienda, abonando inteligentemente para que tú bajes bastante tiempo y no se extienda ese pago en intereses por mucho plazo, ¿sí? Hay personas que llegan a nosotros y nos dicen, mira, ya nos faltan 5 años para terminar de pagar mi crédito, pero yo me quiero acoger a la ley de vivienda. Yo quiero hacer abonos inteligentes a capital. Ahí no es que esto ya no funcione, sino que ellos ya pagaron la mayor cantidad de intereses de ese crédito. Ya ahora están, si revisan, faltándole 5 años a su crédito, su extracto, van a ver que ya el capital está más alto que los intereses. Entonces, ya en ese lado, yo no te puedo decir a ti, tú te vas a ahorrar una gran cantidad en intereses porque ya no va a ser real. Quizás le bajemos tiempo porque en ese momento, en ese punto, digamos que decidan hacer el abono, que no va a ser bajito porque ya al final del crédito, como ya de cierta forma se invirtió intereses y capital, pues hay que subirle un poco más que justifique para pagar la deuda más rápido. Mm, el beneficio es tiempo como tal, bajar tiempo. Si nos faltan 5 años, pues ya nos bajaríamos unos dos añitos o pagaríamos a un año, pero decirte que te ahorras dinero en intereses, no tanto, ya no va a ser mucho. A diferencia que si lo hacemos al inicio, ahí sí, por ejemplo, tú un crédito desde la primera cuota que hagas este proceso de reducción y lo bajemos de una vez a 5 años, con toda seguridad, vamos a ver una disminución en dinero muy, muy grande. Entonces, en pocas palabras, lo más beneficioso siempre va a ser que cuando inicies tu crédito, ahí es donde nosotros vamos a tener el mayor ahorro, porque ya después de que dejemos pasar ese plazo, que pasaron 15 años, pues ya el interés no va a ser un ahorro muy contundente. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuáles condiciones hay para que en determinado banco me reciban el ahorro, iniciar este tipo de abono inteligente? Es decir, ¿cambia según entidad bancaria? Exactamente, todas las entidades bancarias tienen políticas muy diferentes, ¿cierto? En este caso, hay algunas que tienen políticas en tiempo. No con todas podemos iniciar desde la primera cuota paga. No, exigen que se pasen 6 meses para poder iniciar. Otras exigen 3 meses para poder iniciar este proceso de reducción de plazo, ¿sí? Otras desde la primera. También exigen lo mínimo que tú tengas como certificar ingresos, ¿sí? Que tengas toda esa parte, eh, digamos que de data crédito, todo muy sano. Si tienes reportes, con toda seguridad, las entidades no los van a permitir a nosotros hacer reducciones de plazo. Tampoco, o sea, digamos que si tú tienes un reporte o malos hábitos de pago, puede que no estés reportado aún, pero siempre vienes atrasándote titas después de la fecha que debería de ser, pues ya el banco va a decir, no, no va a ser tan fácil que nos acepte un proceso de reducción, ¿cierto?
Entonces es importante tener ahí muy claro buenos hábitos de pago, ingresos demostrables a la entidad y eso sí, capacidad de pago, porque con toda seguridad, si tengamos buenos ingresos, hay muchas personas que tienen a tope la capacidad de pago y tampoco nos va a dejar, ¿sí? Entonces, si planeamos hacer esto y tenemos oportunidad de cerrar tarjetas de crédito o créditos, sería muy bueno para que los bancos no nos digan que no, ¿sí? Digamos, digamos que una de las misiones que tiene mi primera casa es orientar a las personas a que aprovechen la mayor cantidad de subsidios. Si yo empiezo a hacer un abono inteligente a capital, ¿me puede afectar, digamos, los subsidios? Digamos, aquí en Bogotá hay uno que se llama Reduce tu cuota, que aporta mensualmente, digamos, un capital para estas cuotas. ¿Eso me podría afectar de alguna manera mi subsidio? No, no lo afecta, no lo afecta para nada. Normalmente, cuando hay una persona que está estrenando su crédito recién desembolsado, normalmente se demora entre 2 o 3 mesecitos en que se aplique reduce tu cuota, ¿cierto? Ahí lo ideal sería esperar a que ya tenga el subsidio establecido en su crédito, donde ya se vea que quedó con el beneficio, y ahí sí empezar el proceso de reducción, no antes. No que, por ejemplo, tú me digas, listo, primera cuota paga, pero aún no me han dado el reduce tu cuota y con toda seguridad sí se lo van a dar. Entonces, ahí yo les sugiero, esperemos a que ya lo tengas aplicado y ahí sí podemos iniciar con el proceso de reducción de plazo y no va a haber ninguna penalidad de que tú pierdas ese subsidio. Y aún, por ejemplo, las personas que tienen PRES tampoco van a perder ese beneficio, ¿cierto? Ok. Más fácil se puede perder porque las personas creen que para perderlo son 3 meses que me tengo que quedar atrasado. Y no, no solo son 3 meses, digamos que, como te decía, creen que son 3 meses seguidos y dicen, no, pues yo cuando me voy a atrasar 3 meses, me atraso un mesecito, pero es que eso se va acumulando. Entonces puede que, uy, se atrasó un mes, en un año se atrasó otro, y al siguiente otro, ya con eso pierdes el precio, ¿cierto? Entonces, ni siquiera es por lo que nosotros hagamos, sino que hay que tener más cuidado de los hábitos de pago en esa partecita. Ya alguien que ha decidido empezar el proceso y ya fue avalado por el banco, ¿cómo un propietario puede verificar que su dinero sí está siendo abonado a capital en el crédito? Normalmente se solicitan planes de pago. También, cuando tú miras tu extracto, tú ya vas a ver que el capital aumentó considerablemente y ahí ya no hay pérdida. Ya tú sabes que la plata sí se está yendo para donde es. Que si tú subiste 200.000 pesos en la distribución de tu cuota, si se estaban yendo 100.000 pesos a capital y le subiste los 200, pues ya va a decir que a capital se están yendo 300.000 pesos. Eso es lo seguro y la garantía que nosotros damos al momento de hacer una reducción de plazo, ¿cierto? Que tú ves los cambios en el extracto. O que si ya quieres mirar más a fondo, solicitas un plan de pagos, pero normalmente en el extracto tú vas a ver que sí se está aplicando como tiene que ser. Por eso yo invito siempre, como a todos mis clientes, a que revisen sus extractos bancarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está la clave de qué plata estoy perdiendo o qué plata estoy regalando de más o a dónde se está yendo como tal mi dinero, ¿sí? Y normalmente el extracto es lo que menos revisan. Después, como quedan hecho que ya tienen un crédito a 20 o 30 años y se resignan a pagar su cuota desde la aplicación y no hacen más nada, pero hay que estar mirando nuestro extracto para que, o sea, estemos seguros de que ese dinero sí se está viendo como tiene que ser. Entonces, ahí, con toda seguridad, ustedes van a encontrar esa información. Si algo no coincide, de un acercarse a la entidad bancaria y pedir como una retroalimentación, por qué esto se está yendo así, por qué esta distribución, y allá van a tener el deber de explicarte a ti como usuario qué es lo que está pasando. Me acabas de hacer caer en cuenta que deberíamos hacer un video de enseñarle a las personas cómo leer su extracto bancario, su extracto del crédito hipotecario, porque es fundamental, es clave y no lo miramos. Ni si solo sabemos la fecha de pago, pagamos por PSE muchas veces y no revisamos el extracto. Literal. Entonces, Así sucede mucho. Entonces, sí, cuando tú quieras, revisamos diferentes extractos, cómo se distribuyen y dónde tenemos que mirar. Porque hay personas que pagan seguros altísimos, hay otros que pagan seguros que no son obligatorios y que están en sus manos quitarlos fácilmente de su extracto.
ahí está toda la información. Entonces, yo invito que personas que tengan créditos hipotecarios a revisar su extracto, miren qué están pagando y de esa forma ustedes van a tener control. Pero si Claro. nosotros no nos dedicamos a observar eso, si a nosotros es, o sea, a nosotros somos los principales afectados, tenemos que estar mirando dónde está nuestro dinero, dónde lo estamos poniendo. Y es lo que menos le ponemos cuidadito. Entonces, ahí la invitación es revisar extractos. Cuéntame cuáles son los errores más comunes que podemos llegar a realizar nosotros intentando hacer los abonos por nuestra propia cuenta yendo directamente al banco. Bueno, normalmente para todo hay o sea, existen especialistas, ¿cierto? Tú no te vas a motilar tú misma, aunque tú puedes hacerlo, ¿cierto? Tú misma puedes coger unas tijeras y cortarte el cabello, pero para eso existe alguien que se especializa en esa actividad. Tú también puedes ir al banco y decirme, yo voy a hacer abonos inteligentes, bájame esto de esta forma, pero la información que cada persona maneja puede ser muy limitada porque no se especializa en ese tema. Entonces, es mejor uno acudir a alguien que sí se especializa o si, por ejemplo, tú no tienes el tiempo de estar entendiéndote con una entidad financiera, que a veces los tiempos en estas sucursales físicas son tan complejas o complejos, pues para eso existe o existimos nosotros que brindamos ese apoyo a todas las familias colombianas, que somos, a la final nosotros somos los que nos entendemos o hacemos las pilas por ustedes y les brindamos como esa flexibilidad, cosa que para muchas familias en estos tiempos, digamos que el recurso más valioso es el tiempo como tal y no cuentan con él, o sea, ya lo tienen supremamente limitado. Entonces, para eso existimos nosotros. No decimos que ustedes no lo puedan hacer. Se requiere tiempo, información y lo hace, ¿cierto? Pero nosotros, digamos que existimos para facilitarles la vida a los que no tienen o cuentan con esa disposición de tiempo. Bueno, si tengo que mediar con un asesor que es para este proceso, ¿cuánto me puede costar? ¿Entre cuánto y cuánto podría estar pagando una persona para que un asesor le ayude a hacer este tipo de abonos inteligentes a capital? Bueno, normalmente ese es el punto donde muchas personas les da susto o no están de acuerdo, dicen, ¿por qué voy a pagar por algo así? Pero como les decía ahorita, pues para eso existen especialistas. No es que nos aprovechemos que las personas no sepan, porque esta información se da abiertamente en redes sociales, ya cada uno mira qué le conviene más, ¿cierto? Si tú no tienes tiempo y tú ves esto como una solución, obviamente estás dispuesto a pagar por ello. Ahora, ¿cómo cobramos nosotros los honorarios? Los honorarios los cobramos solo contra éxito de operación. Y hay operaciones que duran entre 2 o 3 meses en salir efectiva. O sea que después de ese tiempo es que tú haces el pago de esos honorarios. ¿Qué porcentaje es? El porcentaje puede variar entre el 4 y el 5% de los intereses ahorrados, ¿sí? Para cada caso es diferente, porque para cada caso, cada familia le sube una suma diferente a cada cuota. Entonces, obviamente, tiene un ahorro distinto. Ahí es la forma en que cobramos honorarios, porque yo decirte, no, estándar para todos es una cantidad, no, porque todas las condiciones y perfiles de los créditos son muy diferentes. Ok, hablamos de los éxitos en estos procesos. ¿Hay algunos bancos que sean más difíciles de gestionar este tipo de ahorro, de abono a capital? Sí, efectivamente hay bancos que son muy complejos para hacerlo. Digamos que uno de ellos es el Fondo Nacional, pero gracias como a todos los procesos que han salido exitosos, ya sabemos manejarlo y de cierta forma hemos sacado muchísimos casos adelante. Muy pocos de pronto se han quedado, ¿cierto? Ya de pronto también es por el perfil del cliente, que a veces dicen que no están reportados y resulta que sí estaban reportados, normalmente por telefonías, cosas así, ¿cierto? Ya son cosas que se nos salen a nosotros de las manos. Hay otros bancos como BBVA, que es un banco bastante complejo para hacer el proceso de reducción, muy pocos casos, casi que nulo, han salido exitosos con ellos. Entonces, de esta forma, uno dice, bueno, si tú quieres hacer este proceso, es buscar otra opción de entidad bancaria, una compra de cartera,
pero también ya es difícil cuando el BBVA, en este caso, le presenta buenas tasas, buenas condiciones. Ya ahí depende de lo que quiera hacer en realidad nuestro cliente o la familia como tal. Dice, no, bueno, yo prefiero, aunque tengo buenas condiciones con este, pues prefiero irme a otro banco donde me va a permitir pagarlo mucho más rápido y de una forma inteligente. Entonces, ya es muy decisión de las personas, muy, muy personal, si quieren buscar como una opción diferente para poder aplicar reducción. Tú mencionas esto de la compra de cartera y este es uno de los beneficios que tiene la ley de vivienda. ¿Tú qué aconsejas? Primero hacer una compra de cartera, luego hacer el proceso para hacer abono inteligente a capital, o da igual si arranco de una vez haciendo el abono inteligente a capital. Bueno, depende, ¿cierto? Por ejemplo, hay condiciones de créditos donde las personas dicen, yo podría subirle la cuota si no tuviera esa tasa tan alta. Entonces, ahí yo qué les sugiero. Entonces vamos a hacer una compra de cartera donde te mejoren esa tasa, te bajen la cuota y tú ya tengas pulmón para subirle y hacer reducción de plazo. Porque en ese caso, esta persona no aplicaría para el proceso de reducción, porque sí o sí ya teniendo una cuota alta que lo está asfixiando, le tiene que subir más. Entonces, ahí, en ese caso, aplicaría primero una compra de cartera. Cuando no sería importante la compra de cartera, cuando la tasa está súper bien y digamos que no, digamos que la persona tiene pulmón para subirle la cuota, no le afecta en nada, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, es que el proceso de reducción de plazo afecta el flujo de caja, pero es que no a todas las personas les afecta el flujo de caja y les parece importante decir, bueno, si yo me gasto 300.000 pesos en una cena al mes, pues yo prefiero invertir esos 300.000 pesos en quitarle 6 7 años a mi crédito, a veces 10, ¿cierto? Todo varía de las condiciones que tú tengas en el extracto, varía de la tasa. Yo no te puedo decir que un crédito de 300 o 400 millones, donde tu cuota es de 4 millones de pesos, con 100.000 o 200.000 pesos, tú vas a hacer maravillas. Eso sería una mentira. ¿Por qué? Ahí tú tienes que mirar la distribución de tu cuota y si tú ves que, por ejemplo, a capital se están yendo 2 millones de pesos y a intereses otros dos, es imposible que con 100.000 pesos le hagamos algo. Tendríamos que superar esos 2 millones del capital para que baje, pero hablando de capitales muy altos. Pero si tenemos capitales bajitos, donde hablamos de 200 o 300.000 pesos, en este caso 100.000 pesos a capital, 200.000 pesos van a hacer un gran cambio en ese crédito, ¿cierto? Sí. Son detallitos que obviamente se entran a mirar en una asesoría. Digamos que hoy, a enero del 2026, alguien que tenga una tasa por encima de qué porcentaje es un indicio de que debería hacer una compra de cartera. En este caso, por ejemplo, se recomienda cuando las tasas son superiores al 12, no, punto 90, ya al 13, 14, 15. A estas alturas, con toda seguridad, hay personas que no miran su extracto y todavía tienen tasas del 18, del 19% efectivo anual. Ahí los invito a ustedes a que revisen qué tasa están pagando, que se fijen en la donde dice tasa de interés cobrada o tasa de interés facturada o tasa de interés liquidada y que no esté por encima del 13% efectivo anual. O si ve que está al 12 punto y algo muy altico, pues también podríamos revisarlo porque digamos que hay un promedio ahorita del 10 al 11 y alguito de tasas. Obviamente, no todas las tasas nos aplican a todos, también es por el perfil de cada persona, ¿cierto? El perfil crediticio que los bancos ofrecen determinadas tasas. Ok. Teniendo en cuenta que se dan muchos créditos hoy por hoy en VR y en pesos, ¿este tipo de abono inteligente a capital conviene más en algún tipo de crédito? En realidad a los dos les funciona bien, ¿cierto? En VR o en pesos funciona bien. Porque si tú tienes un crédito en pesos es porque tienes una capacidad de pago buena para que después digas, listo, yo no me queda difícil subirle la cuota. Lo mismo pasa en VR. Ahí de pronto lo difícil es cuando encontramos que hay personas que les tocó aceptar un crédito en VR y aún siendo en VR, que normalmente tienen tasas más bajitas que pesos, les queda imposible subirle la cuota.
ahí uno encuentra que es complejo poderlos ayudar, porque no hay ni cómo subirle más a la cuota para reducir tiempo. Si dejamos pasar el tiempo así, su capital se va a subir impresionante y ahí uno dice, no hay cómo hacer algo, difícilmente podemos hacer algo. Ahí la idea es no llegar a ese punto, ¿cierto? Entonces, digamos que el abono en general, abono inteligente, es bueno en ambos casos, sabiéndolo aplicar. Hay que revisar cada condición, ¿sí? Porque digamos que un crédito en VR, yo no aconsejo que hagan abonos extraordinarios por su cuenta. Es supremamente diferente a un crédito en pesos, porque por inflación va subiendo el capital y la plata que tú logres llevar, si es poquita, con toda seguridad se va a perder. Porque hay créditos en VR que en un año suben 3, 4, 5 millones de pesos y quizás la mayoría de familias colombianas no tienen la capacidad de abonar más de 5 millones de pesos al año, ¿cierto? Entonces uno dice, no, en esos casos, entren a una asesoría, revisen qué se puede hacer. ¿Qué te digo? Por ejemplo, en VR, ¿qué tasas se deben manejar en VR? Ahorita que me preguntaste, normalmente una tasa bajita en VR está entre el 4,5 al 5% efectivo anual, que eso es una tasa decente. Si tú ves que tienes un crédito en VR con tasas más altas del 9, hay que entrar a revisar qué se puede hacer, dónde una compra de cartera donde me mejoren esas condiciones, porque ya una tasa al 9% o al 10% efectivo anual en OR es, o sea, es una exageración. Bueno, Jimena, y digamos que si alguien está interesado de las personas que nos está escuchando en este momento, ¿qué documentos o qué debería tener listo para empezar este proceso contigo, digamos, de abono inteligente a capital? Bueno, lo más importante es tener el extracto en PDF, ¿cierto? Donde nos podamos reunir en una, em, digamos que en una videollamada por Meet, por Zoom, y lo revisemos condiciones. Eso sería lo más importante. Primero, revisar las condiciones que hay en ese extracto, ¿sí? Otra cosa importante, si ha hecho abonos extraordinarios, si ya ha llevado dinero y no le ha funcionado, sería bueno que el día de una asesoría lleve su extracto y el plan de pagos. Eso es bueno. Ya en la asesoría, según el caso de cada persona, entramos a revisar qué se requiere, qué requerimos, con qué banco está, porque todos los bancos tienen requisitos diferentes. Unos piden demostrar ingresos, otros no nos piden demostrar ingresos. Entonces, ya tendríamos que entrar a mirar con cada uno qué se necesita. Pero inicialmente para una asesoría, solo tener el extracto en PDF es lo más importante. Con eso ya uno inicia. Tú mencionas que hay que demostrar ingresos, hay que demostrar que tiene una condición económica para poder soportar este aumento que se le haría a la cuota. Así es. Si no tenemos, hay determinados bancos que no nos exigen este requisito, pero la mayoría sí. Tenemos que demostrar que podemos subirle un poco más a la cuota, porque si no tenemos ese sustento, difícilmente el banco nos va a aceptar que paguemos una cuota de 500.000 pesos a 800. O sea, ya no nos va a decir, no, si tú no tienes cómo pagarme eso, no tienes cómo demostrarme que tienes esa capacidad, pues yo no te dejo subirlo de esa forma. De cierta forma, por protección, porque digamos que ellos tienen unos topes que no pueden pasar, ya sea el 30 o el 40% del valor de tus ingresos, ¿cierto? Entonces, obviamente, ya con cada caso se mira cómo está, ya por ejemplo, me van a decir, no, es que estoy muy endeudada con tarjetas de crédito. Puede que tenga una cuota bajita en el hipotecario, pero si tiene muchos créditos, con toda seguridad el banco nos va a decir que no. Pero entonces, con cada caso, con cada entidad bancaria es diferente, ¿sí? ¿Qué le podríamos decir a una persona que está interesada en hacer esto? Precisamente que revise su capacidad de endeudamiento antes de iniciar esto. Sí. ¿Y cuánto está dispuesto a hacer por ello? O sea, si ustedes ven que esto es realmente importante, vale la pena que hagan sacrificios y digan, listo, vamos a cancelar tarjetas de crédito, vamos a prepararnos. Pero también es bueno que de pronto, aún sin saber su capacidad de pago, lleguen a una asesoría. Ya con la asesoría, con llevar información real y asentarlo a una realidad, se toman decisiones, se planea, se crean estrategias. Porque de pronto los que me oyen dicen, no, yo no tengo capacidad de pago y quizás sí la tiene, ¿sí? Quizá hay una estrategia que yo te pueda brindar que sí los dé. Entonces, lo más importante es llegar a una asesoría y decir, listo, esta es mi realidad, ¿se puede hacer algo? No se puede hacer.
Puede haber muchas personas interesadas y como tú dices, dicen, bueno, yo no tengo la capacidad de endeudamiento y puede que sí la tengan. Y por algún tipo de, quién sabe cuánto me va a costar la asesoría, dejémoslo así, no hacen, no dan el primer paso. ¿Este tipo de asesorías iniciales tienen algún costo para saber la viabilidad de este proceso? No, exactamente, por ejemplo, una asesoría, la charla que estamos sosteniendo acá, eso no tendría ningún costo y así la tendríamos con cada persona revisando su extracto. Cuando deciden tomar el servicio, ahí sí entramos a mirar exactamente honorarios, ¿cierto? Ahí sí entramos a ver em, qué tan viable o qué cantidad de honorarios es lo justo para el ahorro que vas a tener. Pero de resto, lo importante es llegar a tener información y que tú en base a esa información tengas cómo decidir y tomar los mejores caminos, las mejores rutas en ese crédito que tienes, que no es a corto plazo. Algo también importante, un paréntesis, es que las personas le tienen miedo a los créditos hipotecarios porque son a 20 o 30 años, que normalmente son plazos largos, y prefieren matar el crédito hipotecario con una libranza o con una libre inversión, cuando tienen unas tasas exageradas y con estos créditos no aplica la ley de vivienda. Entonces, de esa forma, es no tenerle miedo a un hipotecario, que es uno de los créditos que es más favorable en Colombia, y educarse. Cuando tú tienes la educación sobre el tema, tienes el poder, definitivamente. Bueno, Jimena, pues creo que les hemos suministrado una muy buena cantidad de información en esto. También si alguien aquí tiene sus dudas, sus preguntas, las pueden dejar en los comentarios para de alguna manera después poder hacer una retroalimentación a este tema. Me gustaría que nos regalaras tus redes sociales, cómo pueden contactarte y cómo pueden hacer contigo este sueño realidad de reducir nuestro crédito hipotecario. Bueno, me pueden escribir al WhatsApp o más que todo me pueden escribir al 314-527-7262 o entran a mis redes en TikTok, en Instagram, que están como Jimena.Hincapié. Ahí me encuentras. Nosotros trabajamos para ustedes, tenemos un equipo que nos respalda, que es demasiado bueno en el área operativa, que se encarga de toda esa parte con la entidad financiera. Entonces, tenemos muchísimos casos exitosos a nivel nacional. Entonces, tenemos un gran respaldo para las personas que deseen tomar estos servicios, que quieran asesoría sin ningún compromiso. La idea de nosotros, y la idea mía, digamos que es poder ayudar a más familias colombianas y que a partir de la educación y de información de calidad, ustedes, digamos que dejen de ver su crédito como una carga y lo vean ya como una oportunidad. Porque con esto, con toda seguridad, muchos van a pagar su crédito mucho más rápido y van a confiar en volver a sacar otro porque ya lo van a saber manejar. Jimena, cuéntanos cuáles pueden ser los servicios relacionados con la ley de vivienda tú les puedes prestar a las personas interesadas. Bueno, la ley de vivienda tiene varias herramientas. Digamos que la primera, sin moverte de tu banco y tienes una tasa alta, es solicitar un mantenimiento de tasa, ¿cierto? Eso lo puedes hacer directamente con la entidad. Le dices, si tienes buenos hábitos de pago, le dices, mira, señor banco, yo quiero y aplico para que me ayudes con una mejora de tasa. Él te la puede mejorar. En caso de que no la mejore, existe la compra de cartera con otra entidad, ¿cierto? Ya, ese sería el segundo paso, compra de cartera. El tercero serían dos o de seguros, que es anualizar los seguros, ¿sí? Ya no se vería más el cobro en el extracto mes a mes, sino que tú haces un pago con otra aseguradora diferente a la que el banco es intermediario y obviamente tú vas a tener un ahorro significativo. Ese sería el tercer paso y el cuarto paso es el abono inteligente a capital, que es reducción de plazo como tal. Esa Ok, sería tú prestas todos esos servicios. todos esos servicios nosotros te podemos guiar, ¿sí? Yo te puedo guiar a que eso se dé con nuestras alianzas. Ok. Bueno, Jimena, pues muchas gracias por haber estado aquí en mi primera casa, pues acompañando a las personas en este proceso de querer mejorar su crédito hipotecario. No, así Silvia por invitarme. Gracias a mi primera casa que de verdad que admiro el contenido que están haciendo porque creo que todos vamos poniendo un granito de arena que todas las familias colombianas, en vez de tener una carga pesada que es un crédito a tan largo plazo y el manejo de su primera casa como tal no sea tan complejo y sea más llevadero. Entonces aprovechemos mucho
el contenido de Silvia, de mi primera casa, porque en realidad es algo demasiado valioso. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y pues a las personas que nos estén viendo, nos invitamos a que dejen sus dudas, sus inquietudes y que contacten a Jimena pues para que mejoren sus condiciones en el crédito hipotecario. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video de entrevistas que buscan mejorar las finanzas en nuestros créditos hipotecarios. Chao, chao. Chao, chao.